Y esta noche con esta gran contentura de tener a dos personas que han venido a presentar un libro en la ciudad de Belleville, pero que revisten en su historia personal, en algún caso ni más ni menos que parte de la historia argentina y en el otro también parte de la historia argentina en materia de comunicación. Luis Mattini y Quique Pessoa, buenas noches. Hola. Muchísimas Hola, gracias por haber venido. Por favor. Y bueno, ¿cómo empezar? Ustedes están en una etapa que a mí me parece muy interesante en relación a cómo se está utilizando el lenguaje, el idioma de los argentinos. Nosotros tenemos una lengua castiza, una lengua española, pero a su vez tenemos tantos modismos y formas de verla desde la Argentina. Sí. Creo que ustedes le dieron en la tecla a la hora justamente de empezar a analizar esas palabras. ¿Cómo nació esta idea? Yo estaba haciendo un programa vía internet desde mi casa, desde San Marcos Sierras, donde tengo mi estudio de grabación, y lo hacía los domingos, y durante 6 años Desconcierto del domingo sucedió. Y en el transcurso de los programas armamos un micro con Luis, que era muy sencillo, en sí mismo era realmente sencillo como micro, no era haber inventado nada, simplemente yo lo llamaba por teléfono. Él vive en Buenos Aires y entonces con esta duda que siempre tenemos con los teléfonos le preguntaba, ¿estás ahí? Por eso el libro que hicimos terminó llamándose Estás ahí, porque era como un retintín a través de cada uno de los programas. La cosa consistía en que yo desconocía la palabra que él había elegido y entonces él arrojaba la palabra al aire y yo decía, es esto. Y entonces él decía, bueno, es esto, pero también otras cosas. Y entonces él empezaba a hacer no sé si una exégesis de la palabra, pero lo que hacía era primero presentar la palabra de acuerdo a la academia, ¿no? Esto significa tal cosa, pero también, y ahí empezaba su percepción personal de la palabra. Y bueno, sucedieron, no sé si, creo que 90 micros más o menos. Luego Leda se encargó de desgrabar 90 micros. Sí, Leda, una cosa maravillosa, ¿no? Se estuvo trabajando, Paciencia. sí, como un esclavo camboyano ahí sentado en la compu. Y con la pausa, porque si vos tenés los nuevos equipos de reconocimiento de voz, es más sencillo, porque le pones el grabador adelante y la máquina escribe. Pero no tenemos esa tecnología y entonces hubo que hacer ese trabajo arduo de desgrabar. Después lo que hace es pasarnos todo ese trabajo a nosotros. Luisito lo que hace es un expulgue histórico en el fárrago de la conversación radiofónica de 1492 y fue 1494. Entonces, bueno, corrige todos esos datos históricos y yo hago una traslación del lenguaje escrito, del lenguaje hablado al lenguaje escrito, que son dos códigos totalmente diferentes. Ustedes, por ejemplo, en la presentación que hicieron en Belleville, bueno, tomaron algunos términos como Estado, algunos términos que están muy populares, ¿no? Y de los cuales se habla recurrentemente en la política, en muchísimas cuestiones. Sí. Para ustedes, ¿qué palabra es la que más impactó, les llamó la atención, por su mala utilización, por su utilización tergiversada? ¿Cuál es, Luis? ¿Cuál es, Luis? Me sorprende la pregunta. Yo creo que hay por lo menos 2 docenas de palabras y me resultaría difícil decir, pero hay algunas que yo le traje una palabra que le sorprendió a Quique, que es ¿te acuerdas que vos dijiste? No sé, yo tenía otra idea de esa palabra, ¿no? Que es que lo que significa blanco y negro, ¿no? Maniqueísmo. Se dice el maniqueísmo y claro, yo lo conocía muy bien, pero además me busqué la historia en Manes, etcétera, y me parecía que era una de las palabras ¿Quién fue Manes? Un filósofo que vivió en la Edad Media, más o menos, una cosa, y donde planteó en aquella época, creo que era persa, las cosas a blanco y negro, bien y el mal, que es River Boca, bien y mal, qué sé yo. Una condición muy argentina, ¿no? Absolutamente. Sí, y claro, por eso te digo, para mí me impresionó mucho la palabra misma porque es una cosa que sufría todos los días.
maniqueísmo, tenés que ser kirchnerista o no kirchnerista, River o Boca, futbolista o no futbolista. River o Boca es muy sí. Pero a mí, yo soy una persona que no le gusta el fútbol, por ejemplo, que no me lo gusta, no tengo nada en contra, pero no me ocupo. ¿Cómo no podés ver fútbol? No sos normal. ¿Me explico? Claro. A esto yo le decía que yo tenía otra interpretación errónea de la palabra maniqueísmo. A mí me sonaba a cosa manijeada, más que manipulación más que blanco, negro o extremos. O sea que desconocemos bastante en general, porque digo, yo trabajo vos sos una persona de medios. Claro, yo trabajo con las palabras, pero esto no me pone a cubierto de la ignorancia. Y entonces en un momento dado él trae una palabra y yo le digo cuál es mi interpretación y él me la corrige y me dice, no es eso. El maniqueísmo es la cosa extrema, el blanco-negro o la bondad y la maldad. No existen cosas en el medio. Este análisis de las palabras, ¿cuáles son los prejuicios más comunes, más recurrentes que han encontrado en los argentinos a la hora de utilizarlas? Yo creo que la elección de las palabras por parte de Luis está radicalmente dirigida, digamos que es una especie de tiro por elevación lo que hace cuando elige las palabras. Y me parece que en las 90 palabras hablamos de nosotros y de las cosas que nos pasan. Sí, no soy inocente. No, claro. El tipo fue por ejemplo, el racismo aparece en cada palabra. El prejuicio racista, el prejuicio hasta el otro, es casi no sé, me parece que es casi la norma. Sí. Y aparte hemos batido mucho esto porque yo tengo el convencimiento de que somos una población racista, somos una población muy cerrada, somos una población que deja afuera al resto, que todo el resto es molesto, ¿no? Que los peruanos que vienen a robarle el trabajo a los argentinos, que los bolivianos que vienen a usar nuestros hospitales, esta cosa de estar siempre chauvinista y con un nacionalismo mal entendido, con un nacionalismo basura que no sirve para el crecimiento nuestro. Serviría para el crecimiento incluso interprovincial. Claro, sí, a eso se habla, claro. Bueno, y aparte todo es siempre calificado como de mierda, ¿no? Está el negro de mierda, el judío de mierda, el ruso de mierda. Todo es así. Parecería ser que el único que está a salvo es el que habla, es el que está diciendo esto y va dejando a todo el mundo afuera. Como si el mundo se transformase de golpe en los que están conmigo y los que están contra mí. Eso es maniqueísmo también de paso. Y algo que también es muy llamativo. A veces da la impresión de que las personas tienen o se atribuyen o nos atribuimos la cualidad de señalar qué persona es lúcida y qué persona no es lúcida. Entonces decimos, qué sujeto tan lúcido. Esa porque la idea de él coincide con la nuestra, pero no necesariamente porque la tenga clara. Pero consideramos nosotros a veces desde nuestra propia ignorancia que la otra persona tiene la capacidad de analizar algo que los demás no. Claro. Yo creo que lo que se daba en estas charlas es una cierta frescura, a pesar de que Luis no había trabajado antes en radio. Me refiero a la frescura que significa que yo me entregaba a la palabra. Yo no me resistía a reconocer mi ignorancia en algunas cuestiones. Esto ayuda mucho al clima, porque si yo como conductor no quiero pasar vergüenza, entre comillas, como la mayoría de los conductores, no quiere pasar vergüenza, no quiere quedar deslucido ante el invitado o ante la persona a la que se le está haciendo una entrevista. Ningún conductor quiere quedar deslucido y siempre está buscando eso. Bueno, yo combato eso. Entonces, al combatir eso, él se siente más cómodo. No, sí, eso yo lo sentí muy fuerte, porque es cierto que es mi primera experiencia en radio, nunca estuve en radio, pero no es mi primera experiencia ser entrevistado. Tengo horas de entrevista, es decir, y pasaba con los entrevistadores eso, que yo empezaba a hablar seriamente de un tema, nombraba algo para introducir, sí, y entonces no había posibilidad de discutir. En cambio, él empezó a... Y digo, bueno, mirá, tal cosa, sí. Para, ¿qué quiere decir con eso? A las pruebas me remito, recién él dijo Manes. Entonces, yo ya sé quién es Manes, pero también yo estoy encarnando un oyente o un televidente. Y entonces yo no lo puedo dejar afuera a él. Tampoco puedo considerarlo un estúpido que no entiende nada y entonces exagerar en todas las preguntas. No, aclarame. No es así. Pero hay algunas cosas puntuales
por ejemplo esta, Manes. Che, Luis, pará, ¿quién fue Manes? Claro, bueno, un filósofo de la Edad Media. Listo, ya está, con eso ya estoy contento. Claro. ¿No? Les propongo para el próximo bloque hablar sobre cómo impacta esto en la cultura de los argentinos y sobre todo en la cultura democrática que a veces uno supone, cree que falta bastante para lograr obtenerla aquí en nuestro país. Okay. Luego del corte. Bueno. I see trees of green, red roses.